Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. En esta mañana continuamos nuestro estudio de Apocalipsis, que hemos llevado por varios años, detalle por detalle, texto por texto, exponiendo las verdades de este libro, bajo un hilo hermenéutico, bajo una guía metodológica que se llama un eslogan: Jesucristo, Cordero Vencedor. Hemos tenido ese eslogan en mente para no salirnos de la verdad central del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es un texto supremamente importante para nosotros estudiar, especialmente porque hoy en día crece el pensamiento a nivel mundial, a nivel general, de personas que creen que no existe justicia de parte de Dios. La mayoría de personas hoy en día que creen en Dios, muchos no creen en Dios, ¿cierto? Dicen que no creen en Dios. La mayoría que creen dicen que Dios es solo amor. Son muy pocos los que creen que Dios también es justo, ¿sí? La gran mayoría anda pregonando un mensaje de amor, de bondad, de misericordia, y dicen que un Dios bondadoso y compasivo no puede mandar a las personas al infierno, que es imposible que un Dios tan bueno, tan amoroso, como ellos lo consideran, pueda castigar a personas eternamente o por siempre en el infierno o en un lago de fuego y azufre. Entonces la pregunta que nos tenemos que plantear en esta mañana es: ¿existe en realidad el infierno? ¿Es verdad que hay un lugar creado por Dios destinado para juzgar por siempre a aquellos que rebeldemente se comportan contra Él? Muchas personas a esta pregunta dicen: no existe el infierno, eso es imposible. ¿Sí? Dios no puede tener un lugar para castigar a sus hijos. Si Dios nos creó y es un Dios tan bueno y tan compasivo, no puede ser que aquellos que se porten mal los castigue por siempre. Entonces algunos dicen: primero, el infierno no existe. Otros dicen: si existe, el infierno es simplemente un castigo temporal o pasajero, de tal manera que algunos tienen algunas reprensiones o algunas retribuciones, pero esa retribución no es por siempre. Y hay muchos otros que dicen que el infierno es aquí en esta tierra. ¿Sí? Entonces algunos escucha uno decir: es que esta vida es un infierno, ¿sí? O es que yo tengo tantos problemas que estoy en el mismísimo infierno. O algunos que van a regiones de tierra caliente dicen: es que yo estoy viviendo en el infierno porque están en tierra caliente. Pero la Biblia no dice nada de eso, y lo que dice no se compara con los sufrimientos o las realidades que nosotros podamos tener aquí. Lo que la Biblia registra es que sí hay un infierno, ¿sí? Y que ese infierno es literal y es real, y que ese infierno tiene ya unos destinatarios específicos que Dios destinó desde el comienzo para que vayan a pagar o a sufrir las consecuencias. No sé si ustedes han leído una novela de Dante Alighieri, ¿sí? Que fue un novelista moderno muy reconocido, que él escribió sobre el infierno. Y la base del pensamiento que él tuvo para escribir sobre el infierno fue el pensamiento griego, ¿sí? Pese a él ser un poeta renacentista, él dice que el infierno pues es un tormento incandescente y es como unas llamas todo el tiempo que no se apagan, y él figuró al infierno con algunas informaciones que la Biblia da, pero también basado en un pensamiento griego gnóstico, místico, de tal manera que él distorsionó el pensamiento de lo que la Biblia dice del infierno y lo puso como un lugar pues terrible, incandescente, simplemente de llamas, como una hoguera, ¿cierto? O como un incendio donde hay personas ahí clamando y gritando todo el tiempo. Y realmente la Biblia no dice eso, ¿sí? La Biblia dice cosas distintas sobre el infierno y es lo que vamos a ver. Dice el versículo de hoy: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde permanecerá por los siglos de los siglos. Entonces lo que tenemos que ver hoy es: ¿el infierno existe? ¿Sí o no? Si el infierno existe, ¿para quiénes es? Y ese infierno que existe y que ya sabemos quiénes son los destinatarios, ¿por cuánto tiempo va a sufrir las personas ese tormento o esa calamidad o ese juicio que ellos tendrán que afrontar? Son muchos los que dicen, entre ellos son sectas, que enseñan que si hubiese un lugar de tormento, el tormento se va disminuyendo a medida que pasan los años, de tal manera que tarde o temprano ese tormento se acaba, ¿sí?
ellos creen en lo que se llama el aniquilacionismo, que es una doctrina donde dicen que las personas no van a ser inmortales, sino que poco a poco se van a ir reduciendo, reduciendo hasta que se acaban, ¿sí? La mayoría de los que creen eso son los que salen en las mañanas a tocar a las puertas. Bueno, en estos días no han podido salir, y que salen todos los días a tocar a las puertas y a decir que hay un mensaje con una revista. Ellos creen en el aniquilacionismo, es decir, las personas no son inmortales, sino que las personas sí existen, pero van a ir reduciéndose hasta que tarde o temprano se acaban. Hay una gran población en el mundo que creen que hay reencarnación o los encarnacionistas, y ellos dicen que las personas van a ir purificándose de vida en vida, y algunos creen que hay por lo menos 999 vidas, ¿sí? Así como en los juegos de Atari, que hay vidas, ¿sí? Entonces dicen que uno va gastando sus vidas, pero va reencarnando en otra vida. Y algunos dicen que reencarnan en personas superiores o inferiores, dependiendo cómo se han comportado. Otros dicen que reencarnan en animales y otros dicen que reencarnan hasta en plantas, ¿sí? Pero la Biblia no dice eso, ¿sí? Entonces, en primer lugar, la Biblia no dice que el infierno se acabe en esta tierra, en esta vida. En segundo lugar, la Biblia no dice que el tormento sea perecedero, sino que es constante. En tercer lugar, la Biblia no dice que haya aniquilacionismo, sino que el tormento o el sufrimiento será perdurable. Y tampoco la Biblia dice que va a ser como unas llamas simplemente donde la gente pide auxilio, ¿sí? La Biblia usa metáforas para explicar sobre el más allá. Y yo quiero que miremos un poco eso. Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosas, dice: mirad que nadie os engañe. Es decir, hay engañadores y hay personas que andan engañando a muchos, y dice la Biblia que los engañan generalmente con filosofías, es decir, con conceptos o con ideas huecas y sutiles, de tal manera que se vuelven tradiciones creíbles y la gente termina engañada. La Biblia nos registra y nos advierte y dice: mirad que nadie los engañe. La única forma para no ser engañados es creer la verdad y seguir la verdad y seguir la enseñanza que Jesucristo nos da, porque de esa manera no somos engañados. En Hechos capítulo 17, versículo 11, dice: y estos, hablando de los cristianos de Berea, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay una manera práctica para nosotros no ser engañados. La manera práctica es escudriñar cada día las Escrituras. Es decir, que usted todos los días lea la Biblia, que le pida al Espíritu Santo que le ayude y que la escudriñe, la estudie con dedicación para no ser engañados. Y en Mateo capítulo 8, versículo 29, dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Se acuerdan de esa historia? Esa historia es la historia de los demonios que estaban poseyendo al Gadareno. ¿Recuerda? Cuando Jesús se acerca al Gadareno y lo va a liberar, dice la Biblia que los demonios le pidieron que no los mandara a un lugar de tormento y Jesús los envió a unos cerdos, ¿recuerdan? Pero esos demonios le reclaman a Jesús o le claman a Jesús, le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Quiénes dijeron eso? Los demonios. Es decir, ¿de qué son conscientes los demonios? Que ellos merecen ser atormentados y que ese tormento va a llegar un tiempo en el cual les va a llegar y que va a ser duradero. Lo que ellos le dicen a Jesús es: no nos atormente antes de tiempo. Es decir, no nos ponga en esa aflicción, en ese tormento, en esa angustia final antes de tiempo, porque ellos sabían que hay un tiempo para ellos y ellos no pueden reclamar nada distinto al tormento. Ellos saben que el tormento lo merecen y que ese tormento es por todos los siglos, como dice la Biblia. Entonces, lo primero que yo quiero que nosotros miremos en esta mañana es cuál es el lugar de los engañadores. Recuerden que hemos visto básicamente 3 engañadores en el libro de Apocalipsis, no sé si ustedes lo recuerdan. El primer engañador que ingresa, ¿cierto?, que aparece en la escena, en la Biblia, ese primer engañador es el dragón, ¿sí? Que ese dragón, dice la Biblia, que fue arrojado del cielo o que fue expulsado del cielo y que fue atado por 1000 años para que no engañase más a las naciones. El dragón en la Biblia representa a Satanás, o representa al diablo,
o representa a la serpiente antigua o el adversario. Entonces, siempre que en la Biblia, en Apocalipsis, aparezca el dragón, no piensen en nadie más, sino piensen en Satanás. Satanás fue un ser creado, un ángel de luz, fue creado por Dios. No es eterno porque fue creado, tiene principio, pero es inmortal. Por ser un ángel es inmortal, es decir, va a durar. No hay un momento en el que él muera y en que su vida termine, porque él es un ser angelical, es decir, un ser espiritual que perdura, es decir, que es inmortal. Y los seres inmortales no se acaban, ¿sí? Los mortales se acaban. El segundo que entró en escena, recuerdan, fue la bestia. La bestia fue la segunda persona o el segundo ser que es descrito en Apocalipsis y entra en el escenario. Los capítulos 7, 8, 9, 11 hablan sobre la bestia y la Biblia habla de dos tipos de bestias. ¿Se acuerdan? La bestia política y la bestia religiosa. ¿Sí? La bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. La bestia política dijimos que representa todos los sistemas de gobierno. ¿Sí? No hay una persona, sino que es una representación de una gran cantidad de personas que gobiernan, que representan poderes políticos, poderes religiosos, poderes civiles y poderes jurídicos. La bestia, pero la Biblia también habla de otra bestia. ¿Se acuerdan cuál es la otra bestia? La bestia blasfema. Y la bestia blasfema se llama también en Apocalipsis el falso profeta. Entonces representa una bestia religiosa, es decir, todos los sistemas religiosos falsos, blasfemos, que se llaman sectas, que son blasfemos, que son contrarios a la verdad, esos son los tres seres. Y hay otro ser que aparece en Apocalipsis, que es la fornicaria. ¿Se acuerdan? La mujer, que es todo un sistema engañoso, todo un sistema de seducción, un sistema de brujería, un sistema religioso falso, un sistema engañoso falso, seductor, de fornicación, de adulterio, de placer, representado por una mujer. Entonces tenemos 4 personajes en Apocalipsis muy importantes: el dragón, la bestia política, el falso profeta y la mujer fornicaria. Esos 4 seres. Todos entraron en la escena en épocas distintas. No entraron en grupo, sino entraron los 4 de la mano. Cada uno aparece en la escena de forma distinta en el libro de Apocalipsis, ustedes lo pueden corroborar, ¿sí? Pero el orden natural como entraron fue el dragón, la bestia política, el falso profeta y luego la fornicaria. Sin embargo, cuando la Biblia comienza a hablar del engaño y del juicio, el juicio la Biblia lo comienza a dar primero para la fornicaria. Recuerden que la primera que es juzgada en Apocalipsis fue la última que entró. La última que desfila es la primera que es llamada juicio. El penúltimo que desfiló, que fue el falso profeta, es llamado a juicio. Luego es llamado a juicio la bestia política. ¿Y quién es el último llamado a juicio? El dragón. Es decir, entran en un orden y son juzgados en el orden inverso al orden al cual ingresan al escenario en el libro de Apocalipsis. Es decir, el primero que entra, que es el ser más antiguo, que es el dragón, va a ser juzgado de últimas y son juzgados primero los otros. Ahora, ¿dónde van a parar todos esos engañadores? ¿Cuál es el lugar común donde se van a encontrar? En la descripción de Apocalipsis no se encuentran, aparecen en momentos distintos. Sin embargo, ellos se van a ser reunidos en un solo lugar. Y la Biblia da una palabra para describir esos 4 seres o esos 4 personajes. Solo hay una palabra que los describe. No hay muchas, hay una sola palabra. ¿Cuál es la palabra que los describe? Engañadores. ¿Cómo dice la Biblia que es esta mujer? Engañadora. ¿Cómo es el falso profeta? Engañador. ¿Qué hace la bestia? Engaña. ¿Y qué hace el dragón? Engaña. Es decir, este es el grupo, es el colectivo, es la comunidad, es la junta directiva de los engañadores. ¿Sí? Es el grupo engañador. Todos ellos se llaman los engañadores. Y esos 4 engañadores que la Biblia describe en Apocalipsis, todos se rebelaron contra Dios. Y todos tienen un mismo propósito, un mismo fin en la historia humana y en la historia de la redención, y es engañar a todo el que más pueda. La Biblia dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo, que la bestia quiere engañar aún si fuera posible a los escogidos, que el falso profeta engaña y marca a los que le siguen, ¿sí? Y que esta fornicaria también es engañadora y seductora. Miren lo interesante, yo quiero que nosotros notemos esto. Porque el fin común de estos 4 personajes en el libro de Apocalipsis es engañar. Ahora yo les pregunto, ¿engañar es bueno o es malo? Es malo. ¿A quién se puede engañar? Aquel que es débil, aquel que es frágil, aquel que es presa fácil del engaño,
es susceptible de caer en esta trampa. Pero el engaño siempre es una trampa, ¿sí? Para una persona engañar tiene que poner una trampa, ¿sí? Tiene que valerse de astucia, tiene que valerse de muchos métodos sutiles para poder engañar. Y la Biblia registra cuál fue el primer hecho de engaño en la historia de la redención. ¿Se acuerdan cuál fue el primero? ¿Quién fue el primer engañado? Adán y Eva. ¿Y quién los engañó? La serpiente antigua. ¿Recuerdan cómo los engañó? Como dice aquí en Colosenses capítulo 2, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Nosotros pensamos que a veces el engaño es evidente. O sea, como que fácilmente uno diría, no, yo no voy a dejarme engañar porque yo me doy cuenta que esto es un engaño. Sin embargo, la Biblia lo que dice es que el engaño es siempre por filosofías, es decir, por ideas, por conceptos o por argumentos sutiles que uno difícilmente se da cuenta que lo están engañando. ¿Sí? Por ejemplo, si a nosotros alguien nos va a dar un billete falso, el que nos lo va a dar nos lo dice, revise bien el billete, o si nos dice. El que nos va a dar ese billete no le dice, pues yo tengo dudas si este billete es bueno o no, pero revíselo. No, él sabe que es falso y no nos va a decir eso. Él sabe que es falso y que nos dice, aquí le pago con este billete y espero las vueltas. Y se ponen así bravos y serios. Y si uno les dice, no, pero este billete, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Ya me va a robar o qué? Y resulta que el que lo está robando a uno es él. Pero él se pone bravo, porque así hacen los engañadores. Los engañadores no muestran debilidad o no dan la idea de que están engañando, sino que se muestran que están en la verdad y que ellos son realmente muy honestos y muy dignos. Así hizo la serpiente le dijo, ¿con que Dios os ha dicho? No, olvídese, Dios les está diciendo mentira, y así los engañó. Entonces lo primero que yo quiero que miremos es que hay todo un conjunto de engaño, o un sistema de engaño. Ese sistema de engaño es diabólico, porque lo representa Satanás, pero no solo es diabólico, ese sistema de engaño también es político. Gran parte de los sistemas políticos son engañosos, hermanos queridos. No nos dejemos engañar, porque muchos creemos que los sistemas políticos son como los mesías que nos redimen, y que los sistemas de gobierno pues son la gran maravilla para el mundo. Pero la Biblia lo que dice es que los sistemas políticos son bestiales, son engañadores, son descomunales para traer confusión y perversión. Pero también hay sistemas engañosos religiosos. No nos dejemos engañar, porque no todo el que dice Señor, Señor es hijo de Dios. Muchos de los que hablan de la Biblia son falsos profetas. Muchos de ellos son oportunistas y muchos de ellos tergiversan la verdad para su propio fin y su propia perdición y para lograr beneficio. Pero también hay sistemas comunes de la sociedad a través de la diversión, a través del placer, a través de la seducción, a través del deporte, que también son engañadores. Apocalipsis capítulo 12, versículos 5 y 9 dice, y ella dio a luz un hijo varón. Está hablando de una mujer que está escrita en Apocalipsis 12. Dice, ese hijo varón regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Recuerdan qué quiso hacer ese dragón con el hijo de esta mujer? Apenas ella lo dio a luz, matarlo. Y como no pudo, porque dice la Biblia que Dios lo trasladó o lo quitó para que no lo matara o lo escondió, entonces esta serpiente antigua se puso furiosa y salió a hacer guerra contra todos los descendientes de la mujer o los seguidores del hijo de la mujer. Nosotros ya hemos descrito esos textos y dijimos que esta descendencia es la iglesia, pero estos sistemas que causan engaño o confusión son diabólicos y son engañadores. ¿A dónde van a parar todos estos 4 personajes que en la historia han aparecido? No se van a encontrar en el libro de Apocalipsis, desfilaron de manera distinta, pero ¿dónde van a encontrarse? ¿Dónde van a encontrarse ahora? En un mismo lugar. Si son encontrados en el mismo lugar o si terminan todos en el mismo sitio, ¿qué significa? Ellos entre ellos, ¿qué son? Son socios, ¿sí? Son amigos. Ellos pertenecen a la misma élite o al mismo grupo, porque terminan en el mismo sitio, ¿sí? Eso no es casual, ¿sí? Es como los políticos que muchas veces en la disputa pública de los puestos se tiran durísimo y uno dice, uy, son enemigos, mire cómo se maltratan, pero ¿dónde terminan después? En el mismo sitio, son amigos haciendo coaliciones, haciendo acuerdos. Entonces uno dice, ellos no son enemigos, ellos dan la idea
en la sala pública de que son enemigos, pero ellos realmente son íntimos, se parten la torta entre ellos y entre ellos se dan los mismos beneficios. Apocalipsis capítulo 20 versículo 3 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hay muchas personas que le tienen temor a Satanás porque dicen Satanás es engañador. Pero ¿saben a quién hay más hay que tenerle temor de que no nos engañe? A los sistemas políticos. ¿Y saben a quién más hay que tener cuidado que no nos engañe? Los sistemas religiosos. ¿Y sabe quién más nos puede engañar? Los sistemas de diversión o los sistemas comunes de la sociedad que a veces los vemos inofensivos, como el deporte, la diversión, las atracciones, los placeres del mundo, que aunque no son políticos ni son religiosos, también son engañosos, representados a través de una mujer en el libro de Apocalipsis, que es llamada la gran fornicaria. Por los siglos de los siglos, estos engañadores serán juzgados. Lo segundo que dice la Biblia fue, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde ¿quién estaba más? ¿Quién más se encontró allá? Qué sorpresa, ¿cierto? Qué sorpresa, qué novedad encontrarse allí con la bestia y el falso profeta, que ya habían sido juzgados en el capítulo anterior del libro de Apocalipsis. Dice, fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Cuando la Biblia habla del lago de fuego y azufre, en primer lugar está describiendo un lugar, ¿cierto? Está describiendo un lugar. Y los lugares en la Biblia siempre son reales. Cuando hay descripción de lugares, nunca se describen lugares imaginarios, o lugares hipotéticos, o lugares utópicos, idealistas. La Biblia siempre describe lugares reales. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios creó el Edén y que puso un huerto allí y que puso al hombre y la mujer en Génesis capítulo 2 y capítulo 3, ¿ese era un lugar imaginario o real? Real, está descrito. ¿Saben qué dice la Biblia? Que por ahí corría el Éufrates. ¿Y el Éufrates es un río real o imaginario? Real. Es real, existe el Éufrates todavía. El Éufrates existe por donde pasa Babilonia. Existe el Éufrates, existe todos los ríos que la Biblia describe en Génesis capítulo 2. Es decir, el Edén no es un lugar imaginario. El Edén es un lugar real. La Biblia describe a Jerusalén, ¿sí? La ciudad de Salem, o a Jerusalén, la ciudad de Dios, y dice que esa ciudad fue construida y amurallada. ¿Jerusalén es una ciudad real o imaginaria? Real. ¿Nínive fue imaginaria o real? ¿El pez en el cual Dios cuidó a Jonás fue real o imaginario? Fue real. ¿El diluvio que Dios hizo caer sobre la tierra fue real o imaginario? Fue real. Todos los lugares que la Biblia describe son reales. Nínive existió, el pez existió, Babilonia existió, Israel existió. Los lugares que la Biblia describe son reales. La mayoría de personas dicen, no, es que el Edén fue imaginario. Fue como una historia bonita, un cuento que Dios le contó a las personas para que lo pudieran entender y les agradara. Pero bueno, si eso fue imaginario, entonces ¿por qué el Éufrates sigue corriendo todavía en Mesopotamia? Después de 6000 años el Éufrates corre. Entonces no fue real, no fue imaginario, fue real. Muchos dicen que el diluvio no fue real, que fue imaginario, que fue una pequeña lluvia en algún sector del mundo, pero que no fue universal. Pero la Biblia dice que fue universal. ¿Qué hacemos? ¿A quién le creemos? A lo que la Biblia dice, ¿cierto? Miren que aquí cerca de nuestra ciudad hay una mina de sal. ¿Sí? Muchos de ustedes han ido a esa mina de sal y es un yacimiento de sal muy grande que existe desde hace mucho tiempo. Los científicos no saben explicar eso, entonces dicen que fue que en algún mundo anterior, o en una época anterior, antes del Big Bang, que entonces que ahí pues hubo unos depósitos de agua salada y que posiblemente había mar, pero ¿cómo puede haber mar a 6000, a 2500 metros sobre la tierra, sobre el nivel del mar? Imposible. ¿Nosotros cómo explicamos eso? Hubo un diluvio universal y en ese diluvio universal pues surgieron muchas minas y muchos yacimientos porque Dios inundó toda la tierra y todo se trastornó con ese diluvio, ese juicio universal. Sin embargo, los incrédulos comienzan a explicar de forma distinta. Nosotros tenemos una explicación sabia y veraz porque para nosotros la Biblia es real y todos los lugares son ciertos. Entonces, si el diluvio fue real, porque lo registra Génesis, pero luego se registra en otros libros de la Biblia y se registra en el Nuevo Testamento, Hebreo lo registra Pedro, lo registró Jesús mismo hablando del diluvio. Entonces la pregunta es, ¿será que este lugar que la Biblia habla del lago de fuego y azufre fue real o es imaginario?
Si todos los lugares que la Biblia registra son reales, ¿hay posibilidad de que este de Apocalipsis 20 sea imaginario? ¿Ustedes qué opinan? Pues no, porque todos los lugares que la Biblia registra, todos, absolutamente todos, son reales. Son reales y se pueden comprobar. Dice la Biblia que este es un lugar, dice, y que el diablo o el adversario que los engañaba ya no va a poder engañar más. Se le acabó su cuarto de hora y va a ser lanzado. La palabra lanzar en la Biblia es similar a la palabra que se usó para decir que fue arrojado, ¿cierto? ¿Quién fue arrojado primero? Este ángel de luz que se rebeló contra Dios fue arrojado del cielo a la tierra y ahora va a ser arrojado de la tierra al lugar de juicio final, que es un lago de fuego y azufre, y va a ser lanzado. Es decir, se le hizo un lanzamiento. Esa es una palabra jurídica, especialmente cuando se hacen, por ejemplo, procesos de embargo. A las personas que están viviendo en esas casas dicen se le hizo un lanzamiento. ¿Qué significa eso? Pues que lo echaron, lo desalojaron, lo despojaron. No le dijeron, bueno, le damos 2 meses para que desocupe. O no le dijeron, ¿usted quiere desocupar? Sino que simplemente cuando llega la comisión del juez, ¿cierto? O la comisión del abogado y todos los jurídicos, simplemente le dicen, hoy es el lanzamiento y tiene que salir, le cambian guardas y no puede vivir más en esa casa. Es decir, es desalojado de manera justa, pero de manera punible, de tal manera que las personas no pueden seguir viviendo allá. El versículo dice, y el diablo que los engañaba fue felicitado, o fue premiado, o se le indultó por sus delitos que tenía. No, dice fue lanzado, es decir, habla de un juicio, y ese juicio dice que fue lanzado al lago de fuego y azufre. La Biblia describe ese lugar como es un lugar que ninguno de nosotros conocemos y no vamos a conocer, porque los creyentes de ese lugar no lo van a conocer, porque están absueltos, están exentos de ir a ese lugar de juicio. La Biblia lo describe para que nosotros tengamos una noción como un lago de fuego y azufre, es decir, como un lugar que no sabemos exactamente cómo es, porque en otro lugar dice que son prisiones de oscuridad, hay otro lugar donde dice que es un lugar de tinieblas, hay otro lugar donde dice que es un lugar de tormento, hay otro lugar, hay otro momento en la Biblia donde dice que es un lugar donde hay fuego eterno, fuego constante. Entonces la Biblia recurre a metáforas para explicarnos ese lugar real. El lugar es real, ¿estamos de acuerdo? Existe, fue creado por Dios así como el cielo. Pero como ese lugar nadie lo conoce, ¿cómo Dios nos lo explica? Nos lo explica a través de ejemplos. Es igual como el cielo, ¿cierto? El cielo ninguno lo conoce. Nosotros sabemos que es un lugar real y que es un lugar que está destinado para los creyentes, pero no lo conocemos. Entonces, Dios, ¿cómo nos explica ese lugar? Con ejemplos, con analogías o con figuras o con metáforas para que nosotros podamos tener como una idea de ese lugar, ¿sí? Por ejemplo, si alguno de ustedes ha ido a Hollywood, si no han ido a Hollywood, Hollywood es un lugar real, existe, ¿sí? Existe, pero no conocemos Hollywood. Entonces, ¿cómo nos explican cómo es Hollywood? Entonces nos dicen, pues es que en Norteamérica, ¿sí? Es un lugar muy famoso, es un lugar donde viven los principales actores cinematográficos, ¿sí? Es un lugar donde vive gente rica, es un lugar de gente famosa y es un lugar muy conocido en Norteamérica, donde muchas personas quieren ir a visitar. ¿Cómo lo diríamos? ¿Cómo lo compararíamos? Pues es una ciudad moderna, ¿sí? Y es una ciudad famosa, pero realmente no conocemos. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿cómo es Hollywood? ¿Yo qué digo? Pues sé que es una ciudad famosa, es una ciudad moderna y es una ciudad donde existen muchos actores y donde se ruedan muchas películas, ¿sí? Yo no lo conozco, pero yo ya lo estoy describiendo. ¿Por qué pude describir ese lugar? Porque alguien me lo explicó con algunos ejemplos. La Biblia nos explica el infierno con algunos ejemplos. Como es un lugar que nadie conoce, nos dice en algunos lugares que es un lugar de tormento. En otros lugares nos dice que es un lugar de tinieblas o de oscuridad. En otro lugar nos dice que es un lugar de fuego. Ahora, ¿puede ser eso real? Claro que sí, porque lo que nos está dando es ejemplos o metáforas o símbolos para que nosotros entendamos qué significa o que ese lugar sí existe y cómo es. Cuando dice que es un lugar de tinieblas, ¿qué es lo que describe? Pues que es un lugar donde está ausente la luz, para describir que nosotros somos de la luz. ¿Y quiénes son los que van a ese lugar? Los que están en tinieblas. ¿Sí me hago entender? Cuando dice la Biblia que es un lugar de fuego, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué ejemplo metafórico nos dice? Que es un lugar donde hay justicia,
porque el fuego en la Biblia sirve para describir la justicia de Dios, y sirve para describir el furor de Dios, y sirve para describir el castigo. ¿Cómo destruyó Dios a Sodoma y a Gomorra? Con fuego. Entonces, el fuego en la Biblia es un símbolo de justicia. Entonces, si dice que es un lugar de fuego, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en ese lugar Dios hará justicia plena y absoluta ¿a quiénes? A todos los rebeldes, a todos los engañadores y a todos los impíos. Cuando dice la Biblia que es un lago, ¿sí? Que es un lago, pues lo que está diciendo es que el que sea lanzado o sea arrojado allá nunca más podrá salir de allá, ¿sí? Allá va a tener que permanecer porque es una especie de lago o pantano, ¿sí? O depósito de agua donde nadie va a poder salir, porque nosotros no somos anfibios, nosotros somos seres que no podemos permanecer en el agua. Entonces el que sea lanzado allá no va a poder salir porque va a ser retenido allá en un juicio eterno. Lo que la Biblia nos dice es que allá en ese lugar van a ser juzgados. Primero, es un lugar real. Los ejemplos que la Biblia nos da son metafóricos para hablar de justicia, para hablar de tormento, para hablar de separación, para hablar de algo tenebroso y oscuro, y para decir que es totalmente opuesto a lo que viven los creyentes, que viven en la luz, que viven en la paz y que viven en la esperanza. Cuando la Biblia habla también de que en ese lugar son lanzados, lo que dice es que no van por su propia cuenta. Nadie va voluntariamente al infierno, ¿sí? Nadie dice, pues yo quiero ese lugar y lo prefiero y lo voy a elegir, sino que sencillamente ese es el lugar de destino por los pecados que ellos han cometido y que tienen que ser echados allá, pero ninguno voluntariamente va a ir allá, ¿sí? Todos tienen que ir por juicio y por veredicto natural del juicio de Dios que viene sobre ellos. Apocalipsis capítulo 17, versículo 16 dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Yo quiero mencionar estos textos para decir que siempre que en la Biblia habla de fuego, de algo quemado con fuego, lo que nos está diciendo es de justicia. Es decir, son seres que tendrán que acarrear o merecer la justicia divina. ¿Qué pasó con la mujer fornicaria? ¿Cuál fue el fin de ella? Fue quemada a fuego, es decir, se le hizo justicia. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Judas capítulo 6, versículo 13. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Eso dice la Biblia en el libro de Judas. Salmo 139, 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos queridos, la Biblia habla que Dios creó la luz y creó las tinieblas, que Dios creó el día y la noche y que Dios creó el fuego también. Y el fuego en la Biblia es un símbolo de justicia. Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra con fuego, señal de que Él derramó su justicia. La pregunta es, ¿por qué Dios castiga a personas con fuego? ¿O por qué los manda al infierno? ¿Eso es justo o no? Para muchos no es justo. La pregunta es, ¿luego esas personas no fueron advertidas previamente de que se arrepintieran? ¿Luego esas personas no tuvieron la oportunidad de arrepentirse ni de obrar bien? Luego esas personas, no dice la Biblia en Romanos 1 que ellos decidieron por su propia cuenta y por su propia voluntad ir en contra de Dios. Habiendo conocido a Dios, no quisieron tener en cuenta a Dios, sino que se rebelaron en contra de Dios. Ahora, ¿qué merece una persona así? Ahora, yo creo que es más injusto que una persona que se le ha advertido,
y que vivió perdidamente se le pase por alto. Eso es más injusto. Es más injusto que una persona que ha vivido toda la vida delinquiendo, cuando se enfrente a la justicia le diga, no, pues le perdonamos sus deudas o sus delitos. ¿A ustedes les parece eso justo o no? No es justo. No es justo que una persona haya delinquido, que tenga todo el registro corroborado de todos sus hechos, de todos sus homicidios, de todas sus atrocidades, de los secuestros, de violaciones, y que luego de un momento a otro le digan, no, no se preocupe, aquí ya le borramos su expediente y usted no se preocupe que puede vivir tranquilo. Yo le pregunto, ¿eso es justo? Pues no es justo, porque él obró mal, porque fue un delincuente, fue un reo, fue un malvado, fue una persona que causó mucho daño, que no pagó justamente por las penas que requerían sus delitos y que no reparó a las víctimas. Eso no es justo que una persona se le perdone. ¿Sí? Eso no es justo. Lo justo es que esa persona pague las consecuencias. ¿Sí? Lo justo es que esa persona tenga que pagar las deudas jurídicas, civiles y sociales que tiene porque obró mal. Si a esa persona que ha delinquido toda la vida le dicen, le perdonamos su deuda, uno dice, eso no es justo. ¿Sí? No es justo porque lo justo es que vaya a prisión, o lo justo es que pague las fianzas, o lo justo es que sea sentenciado a una pena de muerte. Eso es justo para un delincuente. Eso es justo para un violador o para un secuestrador. Pero la Biblia lo que está diciendo es, si ellos obraron mal, el dragón, la bestia política, el falso profeta y la fornicaria obraron mal, ¿qué es lo que ellos les esperan? ¿Que se les condonen sus deudas? ¿Que se les indulte? ¿Que haya impunidad? Si Dios dijera, bueno, como todos dicen que yo soy tan bueno, entonces yo les voy a perdonar sus deudas, ¿cómo quedaría el carácter de Dios? Pues en entredicho, porque uno dice, pero eso no es justo. Un Dios justo no puede pasar por alto, no puede dar por inocente al culpable. ¿Y Satanás engañó? Claro que sí. ¿Satanás ha hecho daño? Por supuesto que sí, se rebeló contra Dios. ¿La bestia política ha hecho daño en las naciones? Ha oprimido y ha causado mucho daño. ¿El falso profeta ha causado daño? Claro que sí, ha engañado y ha blasfemado contra Dios. ¿La fornicaria sedujo a muchos? Dice la Biblia que a muchos los engañó y los sedujo. ¿Qué merecen ellos? La sentencia eterna, el castigo eterno, el juicio eterno que viene de Dios. Es decir, merecen ser puestos o ser lanzados en el lago de fuego y azufre que arde constantemente. Y la gente dice, eso no es justo. Claro que eso es justo, porque ellos obraron mal. Primero. Segundo, porque estaban advertidos. Y tercero, porque ellos deliberadamente dijeron, vamos a vivir sin Dios y sin ley, a ver qué nos pasa. Y la Biblia dice que ellos muchas veces se burlaron de los creyentes y dijeron, a nosotros no nos pasa nada por la vida que vivimos. Dice la Biblia que ellos vivían burlándose de los creyentes, burlándose y persiguiendo a los hijos de Dios y causando daño aún al pueblo del Señor. ¿Eso merece justicia? Claro que sí. Por eso dice la Biblia, son lanzados al lago de fuego donde son juzgados. Y Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 3 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejarán ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo sus plantas, las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice el Señor? Viene un día ardiente como un horno. ¿Y qué va a pasar con los impíos? Dice, no les quedará ni raíz ni rama, usando el ejemplo de una planta. Si el incendio viene en una planta, si en unos árboles o en el campo, ¿qué va a pasar con esas plantas? Pues las consume, las quema por completo, y dice, así sucederá con los impíos, con los hombres que hacen maldad, serán vueltos como una estopa o como una trapo o como un desecho, un residuo, de tal manera que no queda nada. ¿Por qué? Porque eso es justo. Eso es justo. Si usted ha obrado bien como ciudadano, si usted no tiene cuentas pendientes con la justicia, si usted ha pagado bien a sus empleados, si usted ha obrado bien en sus negocios, ¿es justo que usted lo metan a la cárcel? Pues no, eso es injusto. Si llegan y me dicen, usted tiene una orden de captura, yo tengo que decir, ¿pero por qué?
Y dice, no, por esto y esto. Y yo digo, no, tienen que comprobarme eso, porque no es justo que me metan a la cárcel. Y si me llegan a meter, yo tengo que buscar un abogado que me defienda, porque yo tengo que demostrar que esos cargos que tienen contra mí no son justos, no son veraces. Porque no es justo que a una persona inocente lo lleven a la cárcel, pero tampoco es justo que a un delincuente esté libre. ¿Sí me hago entender? No es justo porque él tiene cargos, tiene consecuencias naturales y hay leyes que se tienen que poner en juicio y en la balanza. Job capítulo 19, versículo 25 y 27 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El mismo Job dice que él cree que hay resurrección. Estos seres que hemos mencionado, la bestia y estos otros seres simbólicos, no habla la Biblia de la resurrección, sino que ellos serán juzgados. Satanás no va a resucitar porque él no ha muerto, ¿sí? Porque Satanás solamente es un ser espiritual o un ser angelical, él no muere, él simplemente será sentenciado y juzgado por siempre. Pero todos los demás hombres que sí somos corporales o corpóreos, cuando morimos no vamos a ser juzgados, sino hasta después de la resurrección tenemos que enfrentar el juicio eterno. Entonces Satanás y estas bestias serán juzgados. La Biblia es, serán juzgados ¿para qué? Cuando hay un juicio, cuando se lee un juicio, se lee la sentencia. En la lectura de un juicio se tiene que leer la sentencia o el veredicto. Y en el veredicto o el juicio o la sentencia se tiene que leer la pena y los cargos. ¿Sí? ¿Cuáles son los cargos contra ese delincuente y cuál es la pena? ¿Cierto? Entonces, cuando se lee una sentencia, se dice, por ejemplo, fulano de tal, acusado de tal y tal cosa, fue hallado culpable, ¿sí? Y la pena que tiene que pagar o que tiene que purgar es de tantos años, ¿sí? En el caso de nuestro país, que la mayor pena es en prisión. Pero en el caso de otros países donde la pena es muerte, ¿sí? Entonces dice, esta persona tendrá una pena de silla eléctrica o cadena perpetua o una muerte inmediata. O en otros países decapitados, o en otros países pues una inyección letal, pero eso se tiene que leer en la sentencia. La Biblia dice que aquí van a ser juzgados. ¿Cuáles son los cargos que tiene Dios contra Satanás? El principal cargo que tiene, por el cual se le acusa acá en este momento es engaño, y no es un cargo menor, es un cargo mayor. A él se le pudiera acusar de rebeldía, de insubordinación, de suplantación, de mentiroso, de muchas cosas se le pudiera juzgar, pero aquí dice la Biblia que el cargo principal por el cual se presentará a este juicio es por engaño, ¿sí? Por engaño, por haber engañado a muchos, y se le va a leer los cargos, y se le va a leer la sentencia. ¿Cuál es la sentencia? ¿Cuál es la pena para Satanás? Ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. ¿Por cuánto tiempo? Muchos dicen, no, pues es que un juicio se paga o una sentencia se paga y ella queda libre. La sentencia nuestra se paga, ¿cierto? Por ejemplo, 10 años, 20 años en prisión, 40 años, cadena perpetua, y se pagó y no va más. Pero en el caso de la justicia de Dios, ¿por qué la justicia de Dios y por qué el tormento tiene que ser eterno? Eso no es justo, dicen muchos. Porque si los pecados yo los cometo durante 40 o 60 o 80 años de vida, ¿por qué tengo que ser juzgado eternamente? ¿Es justo o no? La proporcionalidad de los hechos fue durante mi vida. ¿Por qué el juicio tiene que ser eterno? Si yo no soy eterno, pero los hechos sí los cometí durante la vida temporal. Lo justo sería en términos humanos es que si yo pequé 10 años, ¿cuánto debo pagar? Pues 10 años. Si yo pequé durante 50 años debo pagar, y eso sería justo proporcional al tiempo en el cual yo ofendí a Dios, o en el cual yo pequé o violé la ley de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Será que eso puede ser posible? Claro que sí, la Biblia lo dice. Entonces entendamos primero, ¿por qué el castigo es eterno si los pecados se cometieron temporalmente? ¿Por qué el castigo y el juicio es por los siglos de los siglos si yo solamente delinquí frente a la ley de Dios unos años de mi vida y no por siempre? ¿Saben cuál es la razón? ¿Saben cuál es la respuesta? Primero, yo sí delinquí unos años, yo pequé solo por unos años y con unas acciones, pero yo no ofendí a un ser
temporal, sino que ofendí a un ser eterno. Y yo violé una ley que no es temporal o efímera, sino que violé una ley eterna. Y yo no violé una justicia, o no me enfrento a una justicia temporal, sino a una justicia eterna. Como a Dios a quien ofendí, el juez que me va a juzgar y la ley que violé es eterna, la condena ¿cómo tiene que ser? Eterna. ¿Sí me hago entender? La condena no es proporcional a lo que yo hice acá. La condena es proporcional a quien ofendí. ¿Sí? Si, por ejemplo, una persona robó acá, pues tiene una sentencia penal. O una persona asesinó a alguien, pues tiene una sentencia penal. 5, 10, 15, 20 años, depende de los agravantes o los atenuantes. Pero en el caso de la justicia divina, es que nosotros no ofendimos una ley temporal. Si violamos la ley nuestra colombiana, pues la sentencia es proporcional a esa ley. Pero es que nosotros violamos la ley de Dios. ¿Y cómo es la ley de Dios? Eterna. Entonces, como la ley es eterna, establece penas eternas o perdurables. Y violamos la ley de un Dios justo y santo, y Él es eterno. Y el juez que va a atender el caso, que va a dar el veredicto, es un juez eterno, que establece justicia eterna y duradera. Entonces, por eso dice que aquellos que son atormentados lo serán día y noche por los siglos de los siglos. Muchos dicen, no es justo. Claro, en términos humanos no es justo, pero es que aquí no estamos hablando de términos humanos, estamos hablando en términos divinos, en términos celestiales, y Dios estableció las condiciones, y Dios dice que ese juicio será un tormento eterno. ¿Por qué la Biblia habla de tormento eterno? Porque la Biblia habla de una situación de angustia, o de castigo, o de reprensión perdurable. La Biblia dice que los ángeles pues son seres espirituales, pero en el caso de los hombres no somos ángeles, fuimos creados finitos, pero les recuerden cuando Dios nos creó con dos componentes básicos, uno corporal, que es tomar polvo de la tierra o barro de la tierra y hacer una figura, y luego ¿qué fue lo que sopló en la nariz? El aliento de vida, y el aliento de vida es el alma. El cuerpo va a la tierra, pero el espíritu va a Dios. El alma es inmortal, no somos eternos, somos inmortales. Tenemos principio, pero no tenemos fin. El alma es inmortal, y dice la Biblia que en la resurrección, el cuerpo que está en la tierra resucita, y el alma vuelve a ser puesta en ese cuerpo para rendir cuentas a Dios en cuerpo y alma por los siglos de los siglos. Unos para gloria eterna y otros para condenación perpetua. La Biblia lo dice. ¿Qué hacemos? La Biblia lo registra. Somos seres inmortales porque Dios nos dio alma, y el alma o va a disfrutar de la gloria eterna o va a disfrutar del tormento eterno. Ese tormento la Biblia lo figura como fuego, o como un llama, o como un lago, o como unas prisiones de oscuridad. Lo cierto del caso, sean llamas, sea oscuridad, sea lago, sea azufre, lo que sea, lo cierto es que es un lugar donde eternamente los rebeldes estarán separados de la presencia de Dios, de la presencia de aquel que los pudo auxiliar y que les pudo dar vida en abundancia. Lo cierto del caso es que aquellos que sean juzgados tendrán la severidad de la ira de Dios por la eternidad, ¿sí? Y tendrán la presencia justa y severa de la ira de Dios, juzgándoles constantemente por todos los siglos de los siglos. Mientras los creyentes disfrutan por los siglos de la gloria de Dios, los incrédulos y los rebeldes llevan las consecuencias del tormento por los siglos de los siglos. ¿Cómo les parece? Es una situación real, clara y muy fuerte. Son terribles tormentos. ¿Para quiénes? Para aquellos que rechazaron la ley de Dios. Para aquellos que tuvieron en poco la ley de Dios y dijeron eso no nos importa. Para aquellos que habiendo conocido a Dios no le tuvieron en cuenta, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Para aquellos que vieron como más prodigioso y más loable vivir en sus propias perversiones que separarse del mundo y vivir para Dios. Es interesante lo que la Biblia nos dice, porque la Biblia dice que aquellos que están separados de Dios no merecen esperanza, sino condenación eterna. Ustedes saben que el mundo entero está viviendo una calamidad en este momento. El mundo entero está viviendo una situación compleja, ¿sí? Que está trayendo pánico universal y que el mundo entero no sabe qué hacer. La pregunta es, esa gente que está con pánico,
que está asustada por la situación, que se siente alarmada por la situación, se están poniendo de rodillas a arrepentirse? ¿Ya han visto al primero que se arrepienta? ¿Qué nos presentan los medios de comunicación? La gente alarmada, pero buscando maneras de protegerse, buscando maneras de seguir llevando su vida, pero no buscando arrepentimiento. Y uno dice, ¿y quién está permitiendo esta situación universal? Dios, que es soberano y justo, está permitiendo una situación natural, biológica, a través de la cual nos llama a tomar conciencia, nos llama a arrepentirnos, nos llama a considerar nuestros caminos, pero el hombre, en lugar de arrepentirse, ¿qué hace? Blasfeman, ¿sí? Protestan, se rebelan, o simplemente se burlan de la situación, pero no se arrepienten. Uno diría, ¿no sería más adecuado que las personas en esta situación se arrepientan? ¿No sería más adecuado y más inteligente que en una situación como esta el mundo entero se ponga de rodillas y se arrepienta? Y le diga, Señor, ten misericordia de nosotros, o te confieso mis maldades, o me aparto de mis condiciones pecaminosas para vivir para ti. Mateo capítulo 25, versículo 41 dice así, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se acuerdan quién dijo eso? Jesús. ¿Es una metáfora? ¿Es un hecho real? Es una sentencia real, una sentencia judicial. Dice la Biblia que Él pone a la derecha a sus hijos, o sus ovejas, o sus corderos, y pone a la izquierda los cabros, o los impíos, o los rebeldes, y a los de la izquierda les dice primero, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué sentencia más fuerte, más terrible? ¿Sí? Contundente, apartados de mí, malditos. No hay una segunda oportunidad para los impíos. Pero ¿qué le dice a los de la derecha? Bienvenidos, benditos de mi Padre, entren al gozo de mi Señor. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Estábamos advertidos? Claro que sí. Si alguno recibe la marca de la bestia, sufrirá consecuencias eternas. ¿Qué hizo la gente apenas vino la bestia marcando? Le siguieron, lo adoraron, le hicieron imágenes, se rindieron para rendirle culto, y dice la Biblia, todos ellos no tienen reposo ni de día ni de noche, sino que serán atormentados. Marcos capítulo 9, versículos 47 al 48, dice, si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Quién dijo esa advertencia? Jesús. Jesús advirtió didácticamente a sus seguidores diciendo, mire, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, quítalo. Dice, porque es mejor, dice el Señor, hace un juicio de valor diciendo, es mejor entrar al reino de los cielos con algunas mutilaciones si fuese necesario, y no ir con el cuerpo completo a padecer los tormentos eternos. Eso lo dijo Jesús. Y todavía persistimos en decir que el infierno es un lugar simbólico. Jesús mismo lo dijo con advertencias claras. Lucas capítulo 11, 47 al 48, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dice la Biblia, al creyente aquí se le azota, pero en el reino eterno disfrutará la vida. Pero aquel que no es azotado acá, sino que vive a sus anchas, ¿qué le espera cuando muere o cuando es juzgado? Pues un tormento eterno. Y en el mismo Lucas 12, 20 y 21, dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
Esta situación que el mundo está viviendo es una situación que nos tomó por sorpresa. No sabíamos que iba a venir. Y a muchos les llegó esta situación siendo necios. Y todo lo que acumularon, y todos los placeres que han vivido, y todos los egoísmos con los cuales han vivido, todas las cosas que han obrado mal, ¿qué tienen que hacer? Rendir cuentas. Por los siglos de los siglos. Dice la Biblia, serán, no dice que el tormento es pasajero, sino serán constantemente, permanentemente serán atormentados día y noche. Es decir, no va a haber noción del día y de la noche, no va a haber atenuante en el día y la noche, simplemente por la eternidad serán atormentados por los siglos de los siglos. Aquí lo que la Biblia dice, serán atormentados por siempre. Usa dos ejemplos allí para darnos la ilustración de que ese tiempo es constante y es día y noche. ¿Cómo es que nosotros marcamos el tiempo? De acuerdo al día y la noche, los días, las estaciones, los años. El Señor lo que está diciendo es, sea de día o sea de noche, aunque no va a existir en ese tiempo, porque ya estamos en la eternidad, dice, serán atormentados. Si hubiese la noción de día y de noche, serán atormentados. Y si hubiese la noción de siglos, años y milenios, serán atormentados por los siglos de los siglos, es decir, por siempre, por toda la eternidad. Hermanos, ¿para quiénes viene esta tormenta? Para los rebeldes sin causa, para los impíos, para Satanás y todos sus secuaces, para todo su séquito que han decidido vivir abiertamente sin Dios. La pregunta es, si Dios nos advierte, ¿por qué no arrepentirnos antes? Si Dios nos anticipa lo que viene, si Dios no nos oculta el juicio para los incrédulos, si nos describe con lujo de detalles el lugar y las consecuencias, ¿por qué no arrepentirnos en el tiempo oportuno? Recuerde que la Biblia dice, hoy es el día oportuno, hoy es el día de salvación, hoy es el momento oportuno para arrepentirnos. ¿Por qué no lo hacemos? Mire, muchas personas en estas situaciones están esperando auxilio de los gobiernos y están clamándole al gobierno que los auxilie. Y está bien, el gobierno puede dar algunos auxilios, pero la pregunta es, ¿quién es el que realmente nos puede auxiliar en esta situación? Nuestro Dios. ¿A quién es el único que debemos clamar y suplicar y rogar que nos auxilie? Que nos perdone, que tenga misericordia de nosotros, que nos lave con su sangre y que si tiene a bien llevarnos por estas situaciones o condiciones, pues que nos lleve para vivir con Él. Pero que tenga misericordia de aquellos que viven en oscuridad o que viven en tinieblas. El diablo nos ha querido hacer creer que el infierno no existe. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que el infierno no existe, pues nuestra conciencia se acalla y vivimos tranquilamente. Es como el que piensa que nunca va a ser juzgado, pues él vive tranquilo. O el que sabe que puede comprar la justicia. Miren que nosotros tenemos muchos personajes en nuestro país que saben que ellos pueden comprar a los jueces. Entonces, como ellos pueden comprar la justicia, ¿cómo viven? A sus anchas. Porque si los indican de algún delito, inmediatamente sobornan al juez e inmediatamente salen libres. Y salen a veces premiados. La Biblia lo que nos dice es, sí hay un infierno. Puede que muchos no crean, la Biblia lo dice. Y nosotros creemos lo que la Biblia dice. Ese infierno es un infierno que será para juzgar a aquellos que no vivan bajo el principio de Dios y que no se arrepientan. Y ese infierno trae tormentos constantes y duraderos por los siglos de los siglos. Eso es lo que la Biblia dice. Puede que para muchos el infierno sea acá, puede que para muchos el infierno sea pasajero, pero la Biblia dice lo que dice y nosotros lo creemos. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y luego en Mateo 13, 40 al 50 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas,
que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el fuego, en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántas veces en la Biblia se menciona esto? Muchísimas veces, no solo en el Nuevo, sino en el Antiguo Testamento. Nahum capítulo 1, versículo 2 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Luego en Filipenses 1, 21 al 23, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, el infierno es real. Dios es justo. Tenemos un juez justo. Nosotros los creyentes estamos eximidos del infierno no por mérito, sino porque Cristo tuvo a bien perdonar nuestros pecados y darnos fe. Ustedes y yo no tenemos ninguna condenación porque estamos en Cristo Jesús, pero aquellos que no se arrepienten tienen un juicio eterno que los espera. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Primero, dar gracias a Dios por la salvación que nos ha dado, y en segundo lugar, predicar el Evangelio. Prediquemos el Evangelio. Es momento para predicar el Evangelio. Tenemos un gran momento oportuno, una coyuntura oportuna para predicar el Evangelio. ¿Y qué debemos decirle a los incrédulos? Arrepiéntanse. ¿Sí? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Puede que salgan bien librados de este virus, de esta pandemia, pero si no se arrepienten, no saldrán bien librados de la ira de Dios. Arrepintámonos todos y pidamos misericordia. La Biblia dice que Dios está con nosotros y que aquel que está en el Señor no tiene ningún temor. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso para los creyentes. Mientras tanto, para los incrédulos, lloro y crujir de dientes. Hermanos queridos, nosotros caminábamos en el mismo desenfreno, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Nos dio fe, nos dio el perdón de los pecados, nos dio su Espíritu Santo, y ahora ya no estamos en el lugar de los incrédulos. Estamos a la derecha, donde está el Hijo de Dios, donde están los salvos, donde están los que son bienvenidos a la gloria eterna. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y prediquemos que Dios es justo y que la justicia de Dios no puede pasar por alto, ni hay impunidad en Dios, sino que Dios juzgará seria y severamente a aquellos que no se arrepienten. Inclinen su rostro, por favor, y oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos porque tu palabra es clara y nos advierte contundentemente cómo tú obras y cómo tú juzgas a los incrédulos. Tu palabra nos dice de qué tú nos has librado, porque nosotros corríamos en el mismo desenfreno por esa avenida de maldad, pero tú nos libraste porque nos perdonaste los pecados y nos alcanzaste con cuerdas de amor, no por nuestra voluntad, sino por tu propia voluntad y designio. Ahora tenemos vida en abundancia, ahora disfrutamos tu paz, y ahora sabemos que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Cuánto gozo tenemos por esa bendición. Pero sabemos que muchos corren en el desenfreno del pecado y que para ellos les espera juicio y condenación. Ten misericordia de ellos. Permite que muchos de ellos se arrepientan de sus pecados a través del Espíritu Santo y el Evangelio. Permite que muchos de ellos, familiares y amigos y conocidos nuestros, sean traídos a la fe y a la verdad. Pero aquellos que no, por lo menos que les advirtamos y que ellos no tengan excusa de que eso les espera. Juicio y condenación, un lugar real, justa condenación porque tú les advertiste y porque ellos deliberadamente han vivido sin Dios y sin ley. Nosotros vivíamos y merecíamos lo mismo, pero ya no lo vamos a merecer porque tú nos perdonaste. Nos alcanzaste con tu sangre y ahora somos hijos por gracia. Te damos gracias, te honramos y te bendecimos por esa salvación tan grande que nos ha otorgado. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.